Buenas tardes, bienvenidos al histórico Ateneo de Santander. Hoy tenemos el placer de estar aquí para escuchar la ponencia del licenciado Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, que lleva por título La protección de la cultura en la Constitución Española. Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, director de comunicación de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, entidad con matriz en Barcelona y delegaciones en más de 30 países alrededor del mundo. Además, es profesor de Historia Económica en la Universidad Europea del Atlántico, del Máster en Archivística de la Universidad Carlos III y colaborador honorífico de la Universidad Rey Juan Carlos, en donde desarrolla su tesis doctoral en Historia. Asimismo, coordina la Cátedra FUNIBER de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, en la que participan universidades de España, México, Puerto Rico, Colombia y Angola. En materia jurídico-cultural, el conferenciante es abogado en ejercicio por los ilustres colegios de Madrid y Alcalá de Henares. En 2017 fundó la Asociación Derecho de la Cultura, que preside, y 2 años después, la revista de Derecho de la Cultura, en la cual ejerce como director adjunto. Rafael. Bueno, pues muchísimas gracias, en primer lugar, a Luis Eduardo por su amable presentación. Por supuesto, a la egregia casa e institución que nos acoge, el Ateneo de Santander, especialmente agradecido a su presidente, señor Castañeda, que ha posibilitado esta conferencia, a su junta directiva y, por supuesto, a todos los trabajadores que tan amablemente nos han ayudado pues, para poder estar hoy aquí reunidos. Permítanme también que aproveche para saludar a mis compañeros, tanto de la Fundación Universitaria Iberoamericana como de la Universidad Europea del Atlántico, de aquí de Santander. Veo a Alejandro Sanz, que es el director de comunicación de la universidad, Diana Barrios, que viene desde Guatemala y es la coordinadora de comunicación de la Fundación en Centroamérica. Y bueno, creo que también ha venido algún otro compañero de comunicación a tomar fotografías y demás. No tengo el placer de conocerle, pero también que se dé por expresamente saludado. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos, a todo el público que nos acompaña. No es un día muy propicio para salir de casa a asistir a una conferencia y quizá menos todavía si se trata de cuestiones jurídicas, pero bueno, vamos a intentar hacerla lo más amena posible. Como ya se ha anunciado y como saben ustedes y aparece además a mis espaldas, la conferencia va a versar sobre la protección de la cultura en la Constitución española. Para ello primero vamos a delimitar qué entendemos por cultura, porque es un vocablo evidentemente polisémico y tendremos que delimitarla, ver qué evolución ha tenido esta palabra y sus acepciones. Después vamos a tener una parte importante de antecedentes históricos de la protección jurídica de la cultura y del patrimonio cultural en España, desde los romanos, pasando por sus receptores, los bizantinos, y posteriormente el derecho de la Corona de Castilla, que como saben es la columna vertebral sobre el cual después se vertebraría el ordenamiento jurídico español. Veremos, ya nos adentraremos en un siglo XIX convulso, en el que muere el antiguo régimen, se destruye buena parte del patrimonio cultural español, y llegaremos al siglo XX con unas legislaciones que serán especialmente importantes en la Segunda República, y después veremos cómo hay cierta normativa de derecho internacional en cuyo marco posteriormente pues tendremos a la propia Constitución española de 1978 que que esta semana, un año más, hemos celebrado. Bueno, pues vamos a empezar por en primer lugar, por esta delimitación conceptual. Les tengo que indicar que se me ha desconfigurado la presentación en un par de ocasiones. Primero porque está hecho con una plantilla que estaba hecha que está pensada para lengua inglesa, entonces algunas palabras me la volví al inglés, y ahora se volvió a desconfigurar por una cuestión de la versión de PowerPoint. Lo he intentado arreglar, pero si ven ustedes alguna palabra en inglés o ven ustedes algún texto que está movido, bueno, pues
Les pido disculpas, pero se trata por esta doble desconfiguración que he sufrido. Bueno, ya empezamos con lo que comentábamos, ¿no? La etimología del término cultura y la evolución de este vocablo. El término cultura tiene una raíz que comparte con otras muchas palabras en español. Viene del latín cultus, que a su vez deriva de colere, que es una raíz que ha dado lugar a numerosos significados. Pues, por ejemplo, habitar. Antiguamente en España a los barrios se le llamaba colaciones, viene de ahí. Adorar, de ahí viene, por ejemplo, el culto católico o el culto maometano. Cultivar en cuanto a bueno, lo que hoy entendemos como agricultura. Y pues justo de aquí viene el actual concepto que nosotros utilizamos en cuanto a la cultura, ¿no? La cultura en un principio no es lo que nosotros entendemos, sino que era la labranza de la tierra. La cultura es lo que hoy llamamos agricultura, ¿no? La labranza de la tierra, que genera cierta tendencia natural al brote de la vegetación en los surcos trazados por el hombre y que precisamente se trazan para ello. Aquí como ejemplo les traigo una cita de Fray Luis de León, de la Geórgica de Virgilio, que incluye el término cultura en este contexto. Dice: aquesto cuanto al campo y su cultura, al tiempo y sus sazones dicho sea, agora de las vides la postura y de Baco mi voz cantar desea. Está hablando del campo, de la cultura, de la labranza del campo, de las vides, bueno, pues está hablando de lo que hoy entenderíamos como agricultura. Entonces, con el tiempo, esta utilización de la cultura como la labranza de la tierra dará lugar a una metáfora por la que la cultura sería la labranza del espíritu. Del mismo modo que hay unas artes para cultivar, para labrar la tierra y que sea más sencillo que de ahí brote la vegetación, pues también habrá una cierta labranza del espíritu del ser humano que va a permitir un mejor desarrollo, un mejor conocimiento, y eso va a ser la cultura. Esta metáfora, que empezó a utilizarse en Francia, será profusamente adoptada por los ilustrados a partir del siglo XVIII, de tal suerte que la acepción principal, que era la cultura en cuanto a labranza de la tierra, se va a ver obligada a adoptar un prefijo, en este caso agricultura, para poder denotar su significado, porque la metáfora se había convertido en la acepción principal. Bueno, este es el origen etimológico, ¿no? Pero tendremos que concretar todavía un poco más de que cuando hablamos de derecho de la cultura, ¿a qué nos estamos refiriendo con cultura? Y aquí, bueno, pues una de las disciplinas que más han tratado esta cuestión, el hecho cultural, es la antropología, y hay una definición clásica de Edward Taylor de 1873, un prestigioso antropólogo, que dice lo siguiente: la cultura o la civilización, tomada en su amplio sentido etnográfico, es ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Aquí, por lo tanto, se habla de lo cultural como en términos muy amplios, como de la expresión de lo propiamente humano en un contexto de relación social, ¿no? Esto nos recuerda a la definición del hombre como animal político, y por lo tanto la cultura abarcaría un vastísimo, amplio abanico de conocimientos en los que se incluye expresamente a las leyes, y por lo tanto el derecho de la cultura sería el derecho del propio derecho, y entonces nos vemos en una tautología que tampoco nos aporta demasiado. Por lo tanto, para enmarcar jurídicamente de qué hablamos cuando nos referimos a la cultura, tendremos que acudir a alguna otra definición o alguna otra conceptualización. Y para esto nos vamos a servir de las enseñanzas del profesor catedrático universitario aquí en España, Tajadura Tejada, que ha delimitado qué entendemos por cultura y cuál es el objeto del derecho de la cultura, y lo delimita en dos concepciones. Por un lado, la concepción universalista, que identifica la cultura con el progreso de la humanidad en términos generales, y después una concepción particularista o étnica, que entiende a la cultura como una expresión singular de un pueblo, ¿no? Si
si ahondamos un poquito más en esta clasificación, el concepto de derecho, de cultura como una cuestión universalista, pues tendría origen en el Renacimiento y especialmente la Ilustración francesa, que es cuando, como ya hemos visto, se impone esa labranza metafórica del ser humano en la utilización del término cultura. Cultura se identifica con el progreso de la humanidad que estos ilustrados estaban buscando a través de la enciclopedia, a través de la instrucción, etcétera, y por encima de las particularidades nacionales y de cada pueblo, pues existiría en esta concepción una cultura universal compartida por los seres humanos en cuanto tales. Entonces, esto además va acompañado de una concepción de la historia como un fenómeno único y universal que podríamos decir que es el tránsito de la barbarie a la civilización a través precisamente de este hecho cultural. Y en contraposición vamos a tener la concepción particularista o étnica de la cultura que se afianza en la época del romanticismo alemán, que tendrá la cultura como una expresión singular del espíritu de un determinado pueblo, y el valor de la manifestación cultural ya no radicaría en su cercanía a ese modelo ideal que estaban buscando los ilustrados para precisamente ilustrar y labrar al ser humano, sino en las raíces y la antigüedad que tengan estas manifestaciones culturales, y cuanto más añeja, pues más merecerá ser preservada. Y por lo tanto, no existiría una cultura universal a la que hay que aspirar, sino que cada sociedad tiene su propia cultura y son las expresiones culturales las que precisamente van a diferenciar a los pueblos. Bueno, y de estas dos conceptualizaciones de la cultura, que nos van a servir para delimitar su regulación jurídica, ¿cuál se ha impuesto hoy en día? Pues lo cierto que aunque sean antagónicas, nosotros manejamos con soltura ambas concepciones. Por ejemplo, esta concepción universalista de los ilustrados que identifica la cultura con el progreso de la humanidad. Si nosotros decimos la alfabetización de la infancia es imprescindible para extender la cultura, pues todos vamos a tener este concepto universalista de cultura sin ningún tipo de problema en la mente. Pero también tenemos la concepción particularista o étnica, esta cultura como una expresión singular de un pueblo. Si, por ejemplo, decimos que la cultura cántabra presenta singularidades propias dentro del conjunto de la cultura española, bueno, habrá gente pues que lo discuta más o menos, pero entendemos perfectamente a qué nos referimos cuando hacemos esta utilización singularista o particularista de la sección cultural. Y estos dos usos van a aparecer en nuestra legislación. En la Constitución española se ampara el acceso a la cultura en términos generales, ya lo veremos, y del mismo modo también se habla que, por ejemplo, la riqueza lingüística de España es una riqueza cultural y muestra pues precisamente las singularidades de nuestras distintas manifestaciones culturales. Bueno, pues ahora que hemos delimitado el concepto, primero de manera etimológica, posteriormente a través de la antropología y por último, ya por fin, a través del derecho, vamos a ver cómo ha evolucionado el derecho de la cultura, el derecho que protege estas cuestiones a lo largo de la historia. Y para ello vamos a utilizar una de las pocas categorías jurídicas cuya regulación vamos a poder trazar sin solución de continuidad desde la época de los romanos hasta nuestros días. Y lo vamos a utilizar para ello vamos a utilizar la categoría de la accesión en pintura-escritura. Primero veremos qué es la accesión y después veremos su regulación en Roma, Bizancio y posteriormente la Corona de Castilla para desembocar en el Reino de España. Aquí tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Todo este desarrollo se va a poder hacer gracias a la herencia de la filosofía griega, que tanto en la teoría de las ideas platónicas, en el dualismo entre sensible e inteligible o entre esencia y cosa, o el ilemorfismo aristotélico que distingue entre materia y forma, ya anticipa unas categorías mentales que nos permiten distinguir entre lo que es una cosa en sí mismo y después unos valores inmateriales, intangibles, que esa cosa puede conllevar, como por ejemplo hoy en día consideramos que es
la riqueza artística, ¿no?, de un objeto que pueda ser especialmente interesante. Y estas distinciones filosóficas hoy en día en el derecho de la propiedad intelectual se utilizan y, por ejemplo, no es que se contraponen, sino que se ven las dos vertientes de una cosa, de un objeto de interés cultural. Se ve el corpus mysticum, que sería el activo intangible, la creación en sí mismo, y el corpus mechanicum, que sería el soporte material. La propiedad intelectual, por ejemplo, pues se entiende que puede haber una cesión de derechos a lo mejor de publicar cierto libro, pero se mantienen vivos relacionados con el corpus mysticum, unos derechos de cita del autor, etcétera. Por lo tanto, hay una diferenciación. Y a mi juicio, esta diferenciación entre corpus mechanicum, el soporte, y corpus mysticum, el activo intangible, pues nos va a valer para explicar gran parte no solo de la propiedad intelectual, sino del propio derecho de la cultura en sentido amplio. Bueno, pues vamos a ver, primero vamos a aclarar qué es la accesión, porque aquí no todos tenemos por qué estar versados en derecho civil. Según el diccionario panhispánico del español jurídico, sería el modo de adquirir el dominio según el cual el propietario de una cosa hace suyo no solamente lo que ella produce, sino también lo que se le une o incorpora por obra humana o de la naturaleza o por ambos medios a la vez, siguiendo lo accesorio a lo principal. Es cuando se fusionan dos cosas, ver quién es el poseedor, y tienen diferentes poseedores que son de buena fe, ver quién es el poseedor del resultado final. Y por lo tanto aquí lo importante va a ser ver qué es lo accesorio y qué es lo principal. Ejemplos, muchos. Pues un terreno sobre el que se erige una edificación. ¿Qué sigue a qué? ¿Qué es lo principal? Unos materiales que se desplazan a una finca determinada y se forma una nueva composición orográfica, una aleación de varios elementos, etcétera. Bueno, pues vamos a fijarnos en cómo ha tratado el derecho desde los romanos la accesión en pintura y escritura. ¿Esto de qué se trata? La accesión en pintura, básicamente, es decir, si alguien pinta sobre una tabla ajena, pero con buena fe, desconociendo la titularidad ajena de esa tabla, una pintura, ¿quién se va a quedar con el resultado final? ¿El pintor o el propietario de la tabla? Y con la escritura lo mismo. ¿Quién se va a quedar con una escritura hecha de buena fe sobre un pergamino ajeno? ¿El dueño del pergamino o el autor? Bueno, pues vamos a empezar con la escritura. Y para ello empezamos con el jurisconsulto Gallo, en sus institutas, dice: está admitido que lo que otro escribiera sobre mi rollo de papiro o mi hoja de pergamino, aunque fuera con letras doradas, sea mío, porque la escritura accede al papiro o al pergamino. Por lo tanto, la escritura es accesoria. La creación es secundaria respecto al soporte físico. Y Justiniano, ya en el siglo VI, el emperador de la Roma de Oriente, de Bizancio, que compila el derecho romano, va a seguir este criterio. La escritura, aunque sea hecha de oro, a eso se refería Gallo cuando hablaba de letras doradas, sigue en su accesión al papel o al pergamino, como las obras o las simientes siguen al suelo. Si por consiguiente en tu papel o en tu pergamino Ticio ha escrito versos, una historia o un discurso, este libro no será de Ticio, sino tuyo. Por lo tanto, aquí el soporte está pudiendo frente a la creación. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con la pintura, que es especialmente interesante, porque aquí vamos a ver cómo se incluye alguna suerte de consideración de este corpus mysticum de la creación artística. Dice Gallo: si en una tabla mía otro ha pintado, por ejemplo, un cuadro, se ha seguido la solución inversa a la que se había seguido con la escritura. En efecto, en este caso se ha dicho mejor que es la tabla la que accede a la pintura. La tabla, el soporte, es secundario respecto a la creación artística, sin que para justificar tal divergencia se haya dado una razón idónea. No dice que no hay una justificación, pero lo interesante, siglos después, será lo que diga Justiniano, que sí que le da una justificación. Dice: si alguno ha pintado en tabla de otro, según algunos jurisconsultos, la tabla cede a la pintura. Y según otros, la pintura, cualquiera que sea, cede a la tabla. Pero la primera opinión, la supremacía de la creación de la pintura frente a la tabla, parece preferible. Y aquí viene lo interesante. Dice: sería ridículo, en efecto, que las obras de Apeles o Parrasio, que fueron célebres pintores de la antigüedad, siguiesen como accesión a una miserable tabla. Por lo tanto, aquí se está considerando el valor de la creación artística, y se está introduciendo esta cuestión del corpus mysticum. Bueno, pues
uno se puede preguntar, ¿y por qué estas soluciones, tanto para la escritura como para la pintura, son contrapuestas, ¿no?, en las mismas legislaciones? Hay varias explicaciones. A mí me parece interesante una que propone el profesor Alejandro Darío Magno, de la Universidad de Mendoza de Argentina, que indica que la supervivencia de la pintura, de esa creación artística, evidentemente está asociada al cuadro, mientras que la supervivencia de la creación literaria no, porque evidentemente es más fácil de copiar, ¿eh? Es más fácil de copiar, de manuscribir un texto, que de copiar exactamente igual una obra pictórica, que realmente no se puede. ¿Y cómo se va a recoger esta cuestión? Y ya nos vamos a la joya de la recepción del derecho romano en la Corona de Castilla, que, como ya hemos dicho, será la columna vertebral sobre la que después se estructure jurídicamente el Reino de España, a partir especialmente de la entrada de los Borbones en el siglo XVIII. Y estamos hablando del Código de las Siete Partidas, redactado en la segunda mitad del siglo XIII por un rey muy prestigioso en lo cultural. Algunos dicen que no tanto en lo político, como fue Alfonso X el Sabio. Pues aquí, en el Código de las Siete Partidas, vamos a ver que se recoge exactamente la opinión, las soluciones que había dado Justiniano en el siglo VI. En la ley 36ª del título 28º de la tercera partida se dice: cuando un home escribe libro en pargamino ajeno, cuyo debe ser el libro. Escribiendo algún home en pargamino ajeno algún libro de versos o de otra cosa cualquier, este libro tal debe ser de aquel cuyo era el pargamino en que lo escribiere. Por lo tanto, vemos cómo el soporte vuelve a vencer a la creación artística. Y vemos también que se sigue el mismo criterio que había seguido Justiniano con la pintura. En la ley 36ª del título 28º de la tercera partida dice: si home pinta en tabla ajena alguna cosa cuyo debe ser el señorío. Pintando algún home en tabla o en viga ajena alguna imagen o otra cosa cualquier, si hubo buena fe en pintándola, cuidando que aquello en que lo pintaba era suyo y que lo podría hacer con derecho, entonces el pintor gana el señorío de la tabla y de la cosa en que lo pintó, y es suya también como aquello que pinta. Y por lo tanto volvemos a ver que la creación artística, que la pintura, vuelve a vencer al soporte. Bueno, esta regulación, que viene de Gallo, que viene de los jurisconsultos romanos, que pasa por Justiniano y que pasa por la Corona de Castilla, va a ser recibida en el Código Civil de 1889. Ahí tienen a la reina regente con Alfonso XIII, y se dice en la sección tercera del derecho de accesión respecto a los bienes muebles. En el artículo 377, vamos a ver qué solución da. Si no puede determinarse por la regla del artículo anterior, se reputará cuál de las dos cosas incorporadas a la principal, se reputará tal el objeto de más valor, y entre dos objetos de igual valor el de mayor volumen. La pintura y escultura, en los escritos, impresos, grabados y litografías, se considerará accesoria a la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. Por lo tanto, se recoge esta tradición, pero la misma solución que se había dado únicamente a la pintura, que no a la escritura, que era tener en mayor valor la creación artística, ahora se va a unificar. Y por lo tanto, aquí vemos que tanto con Gallo como con Justiniano y con Alfonso X, en el caso del pergamino, en el caso de la escritura, el soporte va a vencer a la idea; en el caso de la pintura, la idea va a vencer al soporte; y ya a final del siglo XIX, en la España constitucional, en el caso de la escritura, también la idea va a vencer al soporte, y por lo tanto vemos cómo, aunque sea muy lentamente, la defensa del corpus mysticum, de la creación, de la cultura, del hecho cultural, va ganando terreno. Otra cuestión interesante que podemos trazar a lo largo de los siglos será el origen de la propiedad intelectual en España. Un hecho clave, aquí lo tienes, en la invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV. Y esto va a, por supuesto, va a generar, a medida que se vaya, que la impresión de libros pues se vaya generalizando, va a suscitar un cuerpo jurídico. Entonces, los reyes católicos
no solo fueron grandes conquistadores y promovieron exploraciones, sino que una cuestión que no se tiene tan en cuenta, fueron grandísimos legisladores y fueron los primeros que generaron un Estado moderno de unas dimensiones considerables como era la unión de las coronas de Castilla y de Aragón. Entonces, en su época ya se reguló esta cuestión. Esta cuestión siempre hubo un pulso entre un sistema de reglar las impresiones de libros que tuviesen en mayor consideración lo administrativo, por lo tanto un sistema de privilegios regios en los que lo que se primaba era el control por parte de la corona de qué era o lo que se imprimía o lo que se dejaba de imprimir, y después también eso estaba en un pulso con un sistema de gestión civil en lo que se tuviese en el que se tuviese en mayor interés los derechos de propiedad o los derechos de autoría, ¿vale? En el caso español van a primar los privilegios de impresión, aunque ya incluso en época de los Reyes Católicos el prestigioso lingüista Antonio de Nebrija ya reclamó su derecho de autor. Pero esta cuestión de los derechos de autor no será un cuerpo jurídico bien estructurado ni en España ni en el resto de Europa hasta el Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra de 1710, en los que empieza a primar más la cuestión de los derechos de autor que el sistema de privilegios de la corona. Y esto va a ser recibido por una Real Orden, aquí en España, por una Real Orden de Carlos III de 1763, que dice, y es muy interesante, porque fíjense que no es una justificación por los derechos del autor, por una cuestión de derecho civil, por una cuestión pecuniaria, sino que está hablando del interés del reino. Dice, deseando fomentar y adelantar el comercio de los libros en estos reinos, de cuya libertad resulta tanto beneficio y utilidad a las ciencias y a las artes, mando que aquí adelante no se conceda a nadie privilegio exclusivo para imprimir ningún libro, sino al mismo autor que lo hubiere compuesto. Y por lo tanto se regulan los derechos de autor. El Estado cede esta primacía al autor, pero no por una cuestión civil, le corresponde su creación, sino precisamente para fomentar que se comercien los libros y, en último término, para dar viveza a las ciencias y a las artes del reino. Y por lo tanto aquí volvemos a ver cómo poco a poco va surgiendo el interés por unos valores intangibles y, en este caso, ya incluso también unos valores que exceden al propio individuo y que atañen a la colectividad del reino. Esto pues seguirá extendiéndose. En las Cortes de Cádiz habrá un decreto que estipule unas reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras, una ley del 23 sobre propiedad de obras literarias, un reglamento de imprenta en 1834, poco después una ley de propiedad literaria y ya en 1879 una ley de propiedad intelectual que sobreviviría hasta la ley de propiedad intelectual del 1987, más de un siglo después. Pero en todo caso vamos a ver que esta cuestión de los derechos de autor, que aparece ya en la segunda mitad del siglo XVIII en España y que va a aparecer en sucesiva regulación durante el siglo XIX, es una cuestión legislativa que no tiene, en términos generales, un sustento constitucional, sino que será más bien de desarrollo meramente legislativo, en algún caso reglamentario. Bueno, pues hemos visto un caso singular, el de la accesión en pintura y escritura. Hemos visto los orígenes, o lo que yo les propongo como orígenes de la propiedad intelectual en España. Y ahora vamos a ver otra cuestión muy importante. Se consideran los orígenes y la evolución de la defensa del patrimonio cultural. El patrimonio cultural entendido como aquellos bienes, en principio se entendían que materiales, pero después veremos también que se contemplan los bienes inmateriales que ayudan a explicar la historia, que tienen un especial mérito artístico, etcétera. Vamos primero a ver sus orígenes, en las que yo sitúo en las edades media y moderna. En la Edad Media se va a producir y también en la Edad Moderna, una protección jurídica de facto bastante efectiva de numerosos bienes que con el tiempo conoceremos como el patrimonio cultural. Primero, tesoro cultural, artístico-cultural, después se conocerá como patrimonio histórico-artístico y hoy se les da el término más amplio de patrimonio cultural, precisamente para que sea más omniabarcante. Bueno, pues aquí vamos a ver, por ejemplo, las 7 partidas. Siempre Alfonso X va a ser un referente. Vamos a ver
que esta malla de protección jurídica de facto de bienes, de bienes culturales, pues la vemos que opera, pues por ejemplo, con regulación específica de los castillos y de las fortalezas y de los puertos del imperio, o por ejemplo, más interesante, la ley que aparece abajo, que en referencia a la Iglesia en cuanto templo, no en cuanto a institución de la Iglesia católica. Dice, el que hace la Iglesia, aquí se está refiriendo al que la hace, había unas figuras en las que había gente que erigía iglesias y esa iglesia, templos, y esos templos quedaban vinculados a su familia, a su descendencia, con una serie de requisitos. Está obligado a sufrir la carga de ella, abundándola de todas las cosas que le fueren menester cuando la hace y amparándola después de que fuere hecha. Amparándola, tiene que mantener el templo y tiene que mantener todos estos avalorios de los que ha surtido al templo. Y patronazgo es derecho o poder que gana la Iglesia para los bienes que allí hace el que es patrón de ella. Aquí se establece una serie de instituciones. El patronazgo va a ser una de estas muy importante, aunque habrá otras, las memorias, etcétera, que van a vincular a familias normalmente nobiliarias con la primero con la construcción, después, posteriormente con la dotación y con el tiempo con el mantenimiento de numerosísimos bienes culturales que van a ser tanto inmuebles, como estamos viendo el templo, pero también muebles, que de toda la de todo aquello que tiene todos aquellos objetos que están depositados en ese templo. Y también una cuestión muy interesante es que aquí no se está protegiendo la corona, aquí no está protegiendo a unos determinados bienes, sino que está protegiendo unas cuestiones materiales. En este caso, por ejemplo, el culto católico, que se entiende que es de bien público. Algo crucial en esta malla protectora efectiva que durante siglos salvaguardó en gran medida el patrimonio cultural español será la herencia jurídica de Isabel la Católica. Isabel la Católica, como saben, fallece en 1504, pero deja indicado que se tiene que hacer ciertas novedades legislativas, pues que hay que regular ciertas cuestiones. Y fruto de este encargo, entre otras cuestiones, un año después de su fallecimiento se publicarán las leyes de Toro, como saben, una ciudad en la actual provincia de Zamora. Entonces ahí va a quedar bien regulado una figura absolutamente fundamental a la hora de la protección de facto de nuestro patrimonio cultural, que será el mayorazgo. El mayorazgo es una institución, ustedes saben que actualmente, grosso modo, aquellos que tienen hijos, las herencias van divididas jurídicamente hay una obligación jurídica digamos, de 3/3. Hay un tercio que va a los hijos, repartidos a partes iguales, una legítima que va a los hijos, pero que se puede mejorar, alguno de ellos si se quiere, y después un tercio de libre disposición. Bueno, pues en la normativa histórica castellana era exactamente, no era exactamente lo mismo, pero era un concepto muy parecido. Eran estas tres figuras, ¿vale? La legítima de mejora y la libre disposición, con unos porcentajes que variaban un poco. En un caso, en vez de un tercio, era un 20%, pero estamos hablando de unos porcentajes también muy similares. ¿Y qué es lo que hace el mayorazgo? El mayorazgo permite que en algunas familias nobiliarias que consiguen cédula real para ello, se salvaguarde una parte importante del caudal relicto que va a dejar la cabeza de familia para que vaya a un heredero determinado. De tal modo se puede saltar esta división a partes prácticamente iguales que impone el derecho sucesorio común para que normalmente el varón primogénito, pero no siempre, bueno, de hecho muchas veces ni siquiera era el varón primogénito, la mayoría de los casos realmente era el primogénito sin importar si fuese varón o mujer en la realidad de Castilla. Pero bueno, se podía poner también a cualquier otro descendiente, a cualquier otro familiar. Y esto se hace para proteger también un corpus mysticum, que es el prestigio del linaje. Entonces, estos bienes se sacan de esta lógica sucesoria habitual que llamaba a la división del patrimonio de la familia, se daba a una línea, normalmente la primogénita, pero se daba de manera vinculada. De tal modo, el sucesor en el mayorazgo
no era exactamente el propietario, sino que era el titular del mayorazgo que no se podía capitidisminuir, no podía enajenar ninguno de los bienes, sino que tenía que sucederlo en la misma línea que hubiese puesto el fundador. El siguiente tenía que sucederlo, en todo caso, engrandecido. Y por lo tanto, las familias nobles durante cientos de años estuvieron imposibilitadas de enajenar su propio, lo mollar, lo más importante de su propio patrimonio familiar. Lo que explica que si ustedes viajan por cualquier parte de España, se sigan encontrando con casonas, se sigan encontrando con escudos heráldicos. Aquí, por ejemplo, tienen un escudo heráldico de los Juren en Almagro, la actual provincia de Ciudad Real, de su antigua casa de mayorazgo. En buena parte va a ser esta figura del mayorazgo la que explique la supervivencia del patrimonio, de una parte muy importante del patrimonio cultural español. Aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo. Es una licencia de facultad de mayorazgo otorgada por Carlos todavía I, porque no había sido proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1519, que viene transcrito en el testamento de Sebastián de Peralta, que era un oidor de la Real Chancillería de Valladolid, posteriormente de Granada, una especie de equivalente a magistral de un Tribunal Superior de Justicia de hoy en día, mutatis mutandis, y en la que se protegen numerosos bienes inmuebles, casas y también muebles. Era de una familia noble muy importante, había heredado unas armas que Enrique IV en el siglo XV le había dado a su antepasado, objetos de culto, etc. Bueno, todo esto, fíjense en qué términos se permite esta agrupación y se permite que se agrupe en la línea primogénita de la descendencia del oidor Sebastián de Peralta por parte de Carlos V. Dice: de en adelante los dichos bienes sean habidos por bienes de mayorazgo no enajenables, y para que por causa alguna necesaria, ni voluntaria, ni onerosa, ni por causa pía, ni dote, ni por obra causa alguna que sea, o ser pueda, no se pueda vender, ni dar, ni donar, ni trocar, ni cambiar, ni enajenar por los dichos vuestros hijos, en quien ansí hiciéredes el dicho mayorazgo, ni por otra persona, ni personas algunas de las que sucedieran en el dicho mayorazgo. Y así sigue y sigue y sigue. Se capa cualquier posibilidad jurídica de desvincular a futuro esos bienes y por lo tanto esos bienes los sucesores en el mayorazgo, para poder conservar el mayorazgo, para poder conservar la explotación de las tierras, para poder conservar cualquier rendimiento económico de los mismos, van a tener que mantener todos los inmuebles, que en muchos casos no les interesaban porque eran inmuebles. La vida cambia, estas familias se iban agrupando mayorazgo tras mayorazgo y al final un noble pues acababa teniendo inmuebles repartidos por toda la corona, muchos de los cuales solamente le daba dolor de cabeza. Tengan ustedes eso en cuenta de lo que es una gestión económica familiar. Pero van a tener que mantenerlos. ¿Por qué? Porque en el caso de que no los mantengan, en el caso de que incumplan las condiciones que se estipulan en la fundación del mayorazgo, puede venir un primo quinto, exponer que se incumple cualquiera de las cláusulas y que se le revoque a este señor la concesión del mayorazgo y vaya a su línea. Y por lo tanto va a ser pretendiendo defender un corpus mysticum limitado como es el prestigio del linaje, lo cierto es que va a ser una red protectora eficacísima para salvaguardar el patrimonio cultural del país entero. Todo esto va a caer de manera abrupta, de manera violenta, de manera sangrienta en el siglo XIX. En el siglo XIX va a haber una destrucción generalizada del patrimonio cultural español. Afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para otros países, en algunos países, otros países europeos fue peor. Por ejemplo, en Francia, nosotros en el siglo XIX vamos a sufrir un expolio ajeno, pero también propio. Siempre se habla, bueno, de los destrozos que hicieron, y con razón, de los destrozos que hicieron los franceses en la guerra de 1808, pero también hubo mucho español que aprovechó para rapiñar. Sufriremos numerosas guerras, esta propia guerra de 1808, tendremos 3 guerras civiles carlistas, sufriremos, creo que fueron alrededor de medio centenar de golpes de Estado los que concurrieron en el siglo XIX. Fue un caos, ¿no? Y esto, que es bien sabido, hay otros factores que incidieron mucho en una destrucción generalizada del patrimonio cultural español, y que están relacionadas con la descomposición del antiguo régimen. Este antiguo régimen, que intentando defender otras cuestiones, lo cierto es que amparaba con bastante eficacia el patrimonio cultural.
Por ejemplo, las desamortizaciones. Como ustedes saben, las desamortizaciones lo que en teoría pretendían era liberar bienes, especialmente tierras agrícolas, de lo que se entendían que eran manos muertas y que pasasen a la producción. Las desamortizaciones que se hacen en el siglo XVIII, pero muy especialmente en el siglo XIX, hoy en día son muy contestadas desde el punto de vista económico, porque se entiende que como en España no había habido una acumulación de capital de una burguesía potente que hubiese desarrollado industria, a diferencia de lo que había sucedido, por ejemplo, en Inglaterra, realmente estas desamortizaciones no llegaron a una clase económica pujante, sino que llegaron a aristócratas que tenían la tendencia natural a ponerlas en renta y por lo tanto no se consiguió, digamos, una reactivación económica, ¿no? Con ella. Pero es que además, una cuestión que no se suele tener tan en cuenta es que las desamortizaciones provocaron un aniquilamiento de innumerables, por ejemplo, bienes inmuebles. Había muchísimos templos, muchísimos conventos que estaban protegidos por el propio uso religioso, por estas vinculaciones que hemos visto de los patronatos de obediencia familiar, que en el momento en el que estos terrenos pasan a estar en manos privadas que no tienen ningún tipo de obligación jurídica, lo que hacen es, bueno, pues o los echan abajo, los convierten en graneros, imagínense pues las manifestaciones artísticas que estaban allí, en qué situación quedan, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí simplemente les recuerdo que las desamortizaciones más importantes fueron las de Mendizábal y las de Madoz. Y en esta desarticulación del antiguo régimen, que tuvo como efecto secundario una destrucción bastante amplia del patrimonio cultural, va a ser muy relevante la desvinculación de los mayorazgos y otras figuras jurídicas que vinculaban generación tras generación a determinadas familias con determinados bienes. Aquí vemos en el trienio liberal, 1820, como Fernando VII dice: las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, han decretado lo siguiente: quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquiera otra especie de vinculación de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros o de cualquier otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres. Esta medida, que parece razonable y realmente era razonable porque no se iba a quedar encajonada la actividad económica en el antiguo régimen cuando se estaba desmoronando, tuvo este efecto secundario de que todas estas, como vimos por ejemplo en el caso del licenciado Peralta, que imponía la obligación a sus descendientes por licencia real y mayorazgo de que no pudiesen hacer ninguna, no pudiesen concertar ningún negocio jurídico que significase la desprotección o la desvinculación de estos bienes, todo esto desaparece y con ello van a desaparecer una buena parte de nuestro patrimonio cultural. Con todo y con esto, este corpus mysticum que durante el antiguo régimen, por ejemplo, en los mayorazgos que se están viniendo abajo, pero había unos bienes intangibles que, por ejemplo, el mayorazgo estaba defendiendo, como hemos dicho, el prestigio de los linajes. Todo esto, en los siglos XVIII y XIX, se va a ir, pero muy lentamente y sin la suficiente rapidez como para que llegase a tiempo para proteger muchos de estos bienes, se va a ir transmutando en una defensa no ya de un concreto del prestigio de un concreto linaje, sino en la defensa de las propias raíces del país entero. Ya no va a ser una cuestión estamental, sino una cuestión de soberanía nacional. Pero todo esto será lento, ¿no? Pero ya vemos que en el siglo XVIII y XIX se toman las primeras medidas administrativas tendentes a la protección de este patrimonio. Algunos de los antecedentes vienen, y no por casualidad, de la península itálica. Hubo un edicto papal, la Iglesia Católica, además de tener una cultura jurídica muy desarrollada durante muchos siglos, pues evidentemente es una institución con una especial sensibilidad para la cuestión artística, ¿no? Por obvias razones. Entonces, hay un edicto papal en 1750 que compila y hace un pequeño cuerpo jurídico de protección del patrimonio cultural, compilando diversos edictos que habían sido sancionados desde el Renacimiento. Y entonces se impone una tutela tanto de los bienes muebles como inmuebles,
que se entiende que tienen especial interés. Hay una prohibición de la exportación de obras de arte. Hay un comisario de antigüedades que tiene que valorar cada bien. Y estos edictos papales van calando primero en otros lugares de la península itálica, como Florencia y Venecia, y también aquí en la península ibérica vamos a ver que empieza a aparecer este tipo también de regulación. A mitad de siglo se creará la Real Academia de la Historia y de las Bellas Artes de San Fernando, que va a tener ciertas responsabilidades en relación con la conservación de los monumentos. En 1803 habrá una instrucción sobre el modo de recoger y conservar monumentos. En 1844 se crea la Comisión Provincial de Monumentos Artísticos, en la que se le da el encargo de adquirir noticias de todos los edificios, monumentos y antigüedades existentes en sus respectivas provincias. Las consecuencias prácticas de las funciones de la Comisión Provincial de Monumentos fueron limitadas porque decía la norma que no se procederían a operación alguna ni harán gastos sin expresa autorización del jefe político. A mitad del siglo XIX en España había dinero para pocas cosas y mucho menos para la protección del patrimonio histórico, pero por lo menos a nivel teórico se empieza a desarrollar un cuerpo jurídico de protección. Y en 1844 la Catedral de León se convertirá en el primer bien inmueble declarado monumento nacional con la consiguiente protección jurídica que esto conlleva. En todo caso vemos que son cuestiones que muchas veces no son legislativas, sino meramente reglamentarias y por lo tanto, del mismo modo que la propiedad intelectual en las constituciones poco intervencionistas del siglo liberales y poco intervencionistas del siglo XIX, pues no están suficientemente resguardadas. Como el Estado no da la suficiente protección, van surgiendo iniciativas particulares muy interesantes de protección del patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, el corpus mysticum había cambiado. Ya no era una defensa de unas cuestiones singulares, de una familia, de un linaje, de un estamento, sino que se empiezan a calar las ideas de la soberanía popular, la idea de la soberanía nacional, de la nación, y los particulares empiezan a agruparse para defender su patrimonio cultural. Un hecho muy singular en este caso fue, por ejemplo, la protección de la antigua Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá, como saben, la Universidad Cisneriana, se creó a principios del siglo XVI cuando el cardenal Cisneros consiguió que el Papa le diese bula para erigir una universidad que se convertiría en un centro de enseñanza superior muy importante en la Corona de Castilla. Cuando se desmorona el antiguo régimen, se le deja de dar el uso académico, irá a Madrid, a la Universidad Central, y la Universidad Central dará lugar a la actual Universidad Complutense. Complutense viene de Complutum. Complutum es el nombre que los romanos daban a la actual Alcalá de Henares. Y si ustedes ven el escudo actual de la Universidad Complutense, van a ver que tiene un escudo ajedrezado, que es precisamente el escudo del cardenal Cisneros, ¿vale? Y por lo tanto se conserva. Lo cierto es que toda esta, yo no sé si han tenido oportunidad de estar en Alcalá de Henares, pero es un sitio fantástico, el centro histórico. Pues todo esto se deja de uso y hay unos particulares, un noble que compra estos edificios, le da uso pues de graneros, de fábricas, es un complejo bastante amplio, son bastantes edificios, y en un momento dado derrumba, hay una edificación que era muy simbólica porque era desde los nombramientos de rector en el antiguo régimen eran por un año, entonces el rector se nombraba y aparecía en una balconada, esa balconada se tira, entonces los vecinos reaccionan de manera filoviolenta, amenazan con que si se siguen derrumbando su patrimonio que puede pasar algo. Y no solo eso, sino que las grandes fortunas de la ciudad y otros vecinos se unen y adquieren estos bienes precisamente para protegerlos, y se forma la sociedad de condueños que sigue existiendo hoy en día en Alcalá de Henares. Esto es un hecho paradigmático en la defensa del patrimonio cultural español. O aquí vemos, por ejemplo, el castillo de Portillo, que también lo adquirieron unos vecinos y que lo enajenaron en 1899, pero dicen, en el contrato de compraventa, dicen que los vendedores, que se conservase como recuerdo histórico de la población, y así se entenderá transmitirlo a don Victoriano Chicote, que no podrá intentar su demolición y procurará su embellecimiento, y si no lo hiciere, caducará la cesión en beneficio de los condueños comparecientes. Por lo tanto, vemos cómo hay algunas iniciativas particulares que empiezan a salvaguardar el patrimonio, con esta idea precisamente
de que es un tesoro nacional. Con todo y con esto, evidentemente, ni un cuerpo jurídico insuficiente, que aparte no estaba dotado de medios económicos ni de personal, ni tampoco unas iniciativas particulares, en una España como la del siglo XIX y principio del siglo XX, empobrecida, deprimida, pues no consiguió que hubiese una destrucción muy importante del patrimonio, de nuestro patrimonio cultural. Y aquí tenemos al señor Arthur Bain, quien bueno, fue un tratante de arte que estuvo en la península ibérica, entre otras gracias, a petición de un magnate de los medios de comunicación estadounidense de aquel tiempo, Hearst, se llevó piedra por piedra conventos y monumentos de diferentes partes de España a los actuales Estados Unidos, ¿vale? Y por lo tanto, esta malla jurídica y fáctica, jurídica por parte del reino y fáctica por parte de algunos vecinos de determinados lugares, no podía ser efectiva, y esta cuestión ameritaba una protección jurídica de mayor enjundia. A principios del siglo XX se seguirán desarrollando esta legislación todavía insuficiente, se crea la Dirección General de las Bellas Artes, una ley en 1911 sobre excavaciones arqueológicas, otra ley sobre conservación de monumentos arqueológicos, y volvemos a ver que son normas legales o reglamentarias sin un claro respaldo constitucional. En la época del régimen de Primo de Rivera habrá un Real Decreto Ley de Tesoro Artístico Arqueológico Nacional, y esta cuestión, bueno, de cierto modo poco asentada, va a cambiar drásticamente en la Segunda República. Aquí tienen el 14 de abril de 1931, la Puerta del Sol, la proclamación de la Segunda República, e iremos a una constitución que ya no va a ser abstencionista, como eran las constituciones liberales del siglo XIX, sino que después de toda la presión de los movimientos obreros, después también de las construcciones teóricas de la doctrina social de la Iglesia, bueno, las constituciones del siglo XX van a incluir otras cuestiones, ¿no? Y también el hecho cultural expresamente. Y así pues había pasado las constituciones, la mexicana de Querétaro en 1917 o la de Weimar en 1919, que como saben es la constitución alemana que se aprobó después del Tratado de Versalles, que dio por finiquitado el Segundo Reich después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Pues fíjense, la Segunda República de 1931, en su artículo 11, dice: si una o varias provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes acordaran organizarse en región autónoma, está hablando del derecho a la autonomía de una o varias provincias, y pone como requisito que tengan características culturales propias comunes. Por lo tanto, aquí se está hablando de esta concepción jurídica de la cultura que ensalza los particularismos de un determinado lugar. Y después, muy interesante, en el capítulo 2, sobre la familia, economía y cultura, aparece cultura intitulando un capítulo entero de la Constitución, el artículo 45, que corresponde con nuestros actuales artículos 45 y 46, dice: toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye un tesoro cultural de la nación, no de un determinado grupo, de la nación entera, y estará bajo la salvaguarda del Estado. El Estado se obliga, a diferencia del Estado del siglo XIX, que constitucionalmente no asume esa obligación, se obliga. El Estado podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro, se mete incluso la Constitución en cuestiones reglamentarias de la organización de un registro, esto es muy raro en una Constitución, de la riqueza artística histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico. Este inciso de la belleza natural es muy interesante porque no solo en España, sino en otros muchos lugares, el derecho a disfrutar del medio ambiente nacerá juntamente con la protección constitucional al derecho a la cultura, y después se irá bifurcando. De hecho, hoy en día, este artículo 45 de la Constitución de la Segunda República da lugar a la protección del medio ambiente en el actual artículo 45 de nuestra Constitución, y al actual artículo 46, que habla de la protección del patrimonio histórico. Se dice también en el artículo 48 que el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y que en el artículo 50 que el Estado atenderá a la expansión cultural de España en el extranjero y muy especialmente en nuestras hermanas repúblicas hispanoamericanas.
Este artículo 45, que habla de la riqueza artística e histórica del país, dará lugar a una ley de patrimonio artístico nacional del 33, que será reglamentada con un reglamento de desarrollo en el 36, en la que sobresale sobre todo el desarrollo jurídico del concepto de tesoro cultural. Se dan unos criterios cronológicos: tesoro cultural, patrimonio cultural. Lo que hoy diríamos patrimonio cultural es todo aquello que tenga a partir de 100 años, y además otras cuestiones que a lo mejor no tengan tanto tiempo, pero por su determinadas cuestiones cualitativas merece tal calificativo. Debe haber una catalogación de bienes culturales. Se tiene en cuenta la propiedad privada de estos bienes, que se tiene que conjugar con la función social. Nuestra actual Constitución del 78, ahora lo veremos, también lo tiene en cuenta, y por lo tanto tiene que haber una licencia previa estatal para ejecutar obras sobre un bien declarado tesoro cultural, prohibición de exportación de estos bienes sin previa autorización, y también exenciones de impuestos para quien mantenga este tipo de bienes. Esta normativa va a seguir vigente durante el franquismo, que lo que va a hacer es mantiene este esqueleto y va a desarrollar numerosas normativas casuísticas para casos concretos, para bienes concretos, para conjuntos concretos de bienes culturales o de monumentos o de lo que sea. En esta situación, en España, como ustedes saben, hay una destrucción brutal de patrimonio cultural, especialmente europeo, en España también, en la Guerra Civil, pero todavía más en otros lugares de Europa con la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el mundo va a una concertación en sentido amplio. Se crean la conferencia de Yalta, se empieza a poner la base de lo que posteriormente será la creación de las Naciones Unidas en San Francisco, en 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también esta cuestión del derecho a la cultura se va concertando desde el punto de vista internacional. Así, el Consejo de Europa sacará a la luz el Convenio Cultural Europeo en el 54, la UNESCO, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Conflicto Armado, también del 54, la Comisión Franceschini en Italia, pues es una comisión del Senado italiano que desarrollará muy bien esta cuestión del derecho pondrá unas bases importantes de esta cuestión del derecho a la cultura, y habrá otra convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Fíjense cómo volvemos a ver aquí una génesis común de la protección jurídica del patrimonio cultural y también del natural. Después se separaron un tanto, pero durante décadas han venido unidas por la UNESCO en el 72. Bueno, pues estamos hablando ya, como hemos visto, del 72, de fechas muy cercanas a nuestro proceso constituyente, y en este ámbito temporal se va a producir la llamada Revolución de los Claveles en Portugal en 1976, en la que un grupo de militares pues echa abajo el régimen derechista de Salazar en Portugal. Portugal, que en muchos casos ha tenido una evolución similar a España, aquí tuvo una ruptura y no una reforma, tuvo una ruptura drástica, entre otras cuestiones, porque el régimen se empeñó en sostener guerras coloniales, ya saben, en Angola, Mozambique, en Guinea-Bissau, y al final pues hubo una corriente de inspiración socialista en el ejército que acabó derribando con un golpe de Estado incruento al régimen de Salazar. Y en esta Constitución portuguesa en 1976 va a recoger toda esta tradición internacional de protección a la cultura que se había desarrollado en las décadas inmediatamente antecedentes, y esta Constitución, esta Carta Magna, va a incluir 27 menciones a la voz cultura o sus derivados, cultural, culturales, etc. Eso sí, con un fuerte componente ideológico socialista, por las condiciones en las que fue redactada esta Constitución. Posteriormente, esta Constitución ha sufrido, no sé si son 7 o 9 reformas en profundidad, precisamente por el componente ideológico que tenía en su génesis tan fuerte. Vamos a ver un título que viene intitulado con la cuestión cultural de los derechos y deberes económicos, sociales y culturales, uno de cuyos artículos dice: de la garantía de condiciones de efectividad, la apropiación colectiva de los principales medios de producción, el sabor marxista es evidente, la planificación del desarrollo económico, la democratización de las instituciones constituyen garantía, entre otras cuestiones, para la efectividad de los deberes, de los derechos y deberes culturales. Después se incluye el derecho
de acceso a la cultura, lo cual va a recoger la Constitución española, pero despojándola del sabor ideológico socialista. Dicen los portugueses: todos tendrán el derecho a la educación y a la cultura, el Estado promoverá la democratización de la cultura, estimulando y asegurando el acceso de todos los ciudadanos, en especial de los trabajadores, al goce de la cultura y a la creación cultural, a través de organizaciones populares básicas. Vemos, es un derecho de acceso genérico a la cultura como derecho constitucional con un claro sabor socialista. Y después va a haber unos derechos de acceso a la cultura específicos. Se habla de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes trabajadores, pues al acceso a la enseñanza de la cultura, de la ancianidad. No se hace expresamente mención de la cultura, pero cuando se habla que se proporcionará un desarrollo de forma de realización personal a través de una participación efectiva en la vida de la comunidad, se puede sobreentender que aquí también está incluida la cultura. También una obligación del Estado a la formación cultural de los trabajadores. Por lo tanto, vemos un derecho de acceso a la cultura genérico y otros mandatos al Estado específico respecto a los jóvenes, explícita, a los trabajadores también explícita, y una implícita a los ancianos. Curiosamente, en la Constitución que poco después haga España estará este derecho de acceso genérico, y los derechos específicos estarán los jóvenes, estarán los ancianos, la tercera edad, en este caso de manera explícita, y en vez de los trabajadores, la tercera referencia explícita será a los presos, curiosamente a los presos. Y en este contexto ya llegamos a la Constitución española de 1978, que como vamos a ver, como ya hemos dicho y como vamos a ver, bebe bastante de la portuguesa, pero ¿qué le diferencia? Pues la diferencia que va de esta foto a esta foto. Una constitución es impulsada por un grupo de militares de inspiración socialista que quiere superar un régimen derechista que se ha empeñado en sostener una serie de guerras coloniales en África que son insostenibles, mientras que en el caso español se van a reunir representantes del Partido Comunista, del Partido Socialista Obrero Español, pero también pues tienen a Manuel Fraga, que era el líder de Alianza Popular, que había sido ministro con Franco. Hay representantes de la UCD, algunos de los cuales vienen de la oposición liberal, otros venían también del régimen, y entonces van a hacer una constitución en la que ese sabor ideológico tan fuerte que tenía la portuguesa pues no estará. Esto también provocará, entre otras cuestiones, que la Constitución española del 78 va a ser bastante más estable en su articulado que lo que fue la portuguesa, que como ya hemos dicho se ha reformado en profundidad, creo que en 7 ocasiones, lo cual en la española no ha concurrido hasta el día de hoy. Pues fíjense qué importancia le va a dar la Constitución del 78. Va a pasar como con la portuguesa. La portuguesa vemos que cultura aparece en mucho. Bueno, en la española todavía más. Fíjense, en el preámbulo, en el preámbulo vamos a ver que cultura aparece de las 5 proclamas que hace la Constitución española del 78, va a aparecer en 2. O sea, es muy importante. Y aquí van a aparecer tanto la acepción universalista de cultura, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. En este caso es la visión particularista que hemos visto de la cultura como cultura de la que denota la singularidad de un pueblo, de un colectivo humano, y también la visión universalista que viene de los ilustrados del siglo XVIII. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. En este caso, cultura no es en este segundo caso, la cultura no es el conjunto de idiosincrasia de un determinado grupo étnico o de una determinada población, sino que la cultura se entiende como esa labranza de la que hablamos al principio de la exposición, esa labranza del ser humano. De hecho, tanto es así que aunque la Constitución formalmente, la Constitución española, tanto es el peso de la cultura que aunque formalmente la Constitución española es un Estado, se proclama al Estado español como un Estado social y democrático de derecho, hay autores que defienden que además de ser un Estado social y democrático de derecho, que lo es, también es un Estado español de cultura, por el peso que la cultura tiene en la Constitución. Con los principios fundamentales, como ya hemos visto, universalista en cuanto al acceso y desarrollo de la cultura, particularista, que algunos autores lo sitúan como una defensa clara del pluralismo cultural que hace la Constitución española, y todo esto informado por los principios generales constitucionales de fomento de la libertad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. Si hemos visto que en el preámbulo aparece la cultura, en el título preliminar también va a aparecer. Va a aparecer se entiende que para que
sea efectiva la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que lo componen, se tienen que remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida, entre otras cuestiones, cultural. Y también en el artículo 10, cuando habla del libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social, también podemos entender que aquí está hablando implícitamente de cultura. El principio pluralista, ¿en qué va a aparecer? Pues toda una serie de tipologías de libertades, según tiene recogido el profesor Prieto, que es un profesor de la Universidad Nacional a Distancia. Aquí recoge la libertad de creación cultural, que está el artículo 20 de la Constitución, que ampara la protección de los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, los derechos y después también el amparo a la propiedad intelectual, que no viene explícito, pero se entiende que conjugando el artículo 33, que habla de la propiedad privada siempre delimitada por la función social que puede tener, esto a su vez conjugado con la libertad de empresa, hay una protección constitucional de los derechos de autor y de las restantes figuras jurídicas que conforman la propiedad intelectual. También, dentro de este principio pluralista, habría una libertad de comunicación cultural, las que el profesor Prieto enmarca el artículo 21c, se reconocen y protegen los derechos a la libertad de cátedra, y el artículo 27.1, todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. Esto, a su vez, otra tipología, otro tipo de libertades dentro de esta estratificación que propone Prieto, libertades organizativas que impiden un monopolio cultural de los poderes públicos. Aquí está el artículo 22, derecho de asociación, que permite que los individuos se agrupen para un bien social y en muchas ocasiones cultural. Artículo 34, el derecho de fundación para que se agrupen patrimonios precisamente también para estos bienes sociales y en muchos casos culturales. O el artículo 27, en sus apartados quinto, sexto y séptimo, que habla del derecho de todos a la educación con una participación efectiva de todos los sectores afectados, libertad de creación de centros docentes, reconocimiento de libertad de creación de centros docentes y participación de profesores, padres y alumnos en los centros educativos sostenidos por el Estado. Se entiende que estas son libertades organizativas que entran dentro del hecho cultural. Y también dentro del pluralismo, el respeto al pluralismo cultural de lo que la Constitución española llama los pueblos de España. Esto está sustentado en el artículo 2 de la Constitución, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero a la vez reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de la nacionalidad de regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Y aquí la cuestión cultural aparece expresamente en el artículo 3.3, que dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. El artículo 46, que va a equivaler al artículo 45 de la Segunda República, está puesto casi al lado, va a hablar del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, vuelve a aparecer el concepto de pluralismo cultural, y cuando el artículo 20.3 habla de los medios de comunicación social controlados dentro de lo público, dicen que deberán respetar el pluralismo de la sociedad de las diversas lenguas de España. Vuelve a aparecer el pluralismo cultural y lingüístico. Y ahora vamos a los derechos, deberes y garantías genéricas ya dentro del principio de cultura como cuestión universal, como esa cultura, este progreso de la humanidad, esta ilustración que estaba en las mentes especialmente francesas del siglo XVIII y que poco a poco va impregnando, ¿no? Entonces se habla en el artículo 44.1 de un derecho de acceso a la cultura. El Estado tiene en contraposición, en complemento, el deber público de promover y tutelar este acceso a la cultura. En el artículo 44.2 el deber público de promover la ciencia y la investigación científica. En el artículo 46 la garantía de la conservación y promoción del patrimonio histórico, con un artículo que es muy interesante. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán, no solo tienen que conservar, sino que tienen que promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Bienes que tampoco se dice, de los bienes que son, y es interesante, dice, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. ¿Qué estás diciendo? Si estos bienes son de titularidad privada, opera el artículo 33 de la Constitución, que reconoce la propiedad privada, pero conjugada con la función social que pueda tener. Y una cosa también muy interesante, dice, la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Es muy raro un mandato constitucional expreso de criminalización de determinada conducta. ¿Y aquí lo dice?
la ley penal tiene que incluir los atentados contra el patrimonio cultural. Muy interesante este apunte de la Constitución. Y después, fíjense, hemos visto en el artículo 44.1 hay un derecho genérico y un deber por parte del Estado de promover el acceso a la cultura. Y fíjense que como en la Constitución portuguesa también hay unas obligaciones específicas de los poderes públicos en cuanto al acceso a la cultura de determinados grupos sociales. El derecho de acceso a la cultura del condenado a privación de libertad, cosa que no aparecía en la portuguesa. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y en todo caso el preso tendrá derecho, entre otras cuestiones, al acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad. En el artículo 48 habla de los jóvenes. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. En el artículo 50 aparece la ancianidad, que le llamaba la Constitución de Portugal. En nuestra Constitución le llama la tercera edad, y si en la Constitución de Portugal era implícita, en la nuestra es explícita. Los poderes públicos a los ciudadanos durante la tercera edad promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales, etcétera, que atenderá también al hecho, y expresamente se dice atenderá al hecho cultural. Aquí hay una cuestión que es curiosa, que es que tanto el artículo 44, que es el acceso genérico a la cultura, como los artículos 48 y 50 de los accesos específicos para jóvenes y tercera edad, están situados en el capítulo tercero del título primero, que hacen que estén regulados por el artículo 53.1 en cuanto a su desarrollo, que dice que solamente podrá ser invocada, no el concreto capítulo constitucional, sino cuando sean desarrollados por una legislación. Y el demandante tendrá que acogerse a esa norma específica. En cambio, el acceso a la cultura del condenado a privación de libertad, como está situado en la sección primera del capítulo segundo, está amparado por el artículo 50, su desarrollo está concebido en el artículo 53.2, que como está hablando de los derechos y libertades fundamentales, dice: cualquier ciudadano ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y en su caso a través del recurso de amparo al Tribunal Constitucional podrá actuar para invocar este derecho. Por lo tanto, por una cuestión de en qué lugar de la Constitución se sitúa cada uno, el derecho de acceso a la cultura más reforzado y más directamente invocable por el ciudadano será precisamente el derecho de acceso a la cultura por parte de los condenados privados de libertad, más que el derecho de acceso a la cultura genérico y que los otros específicos de la juventud y de la tercera edad. Bueno, pues simplemente recordamos este capítulo tan interesante de la protección del patrimonio cultural, artículo 46. Poderes públicos, como hemos dicho, garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, y la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Este también necesitará para su invocación en tribunales una ley, que ya un desarrollo legislativo que se dará. Está relacionado con el artículo 44 de este derecho genérico de acceso a la cultura que hemos hablado, y con el artículo 45, el precedente, que habla del derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente. Si ustedes recuerdan, el artículo 45 de la Constitución de la Segunda República de 1931 unía la protección de los bienes culturales con los bienes naturales. Y aquí vemos este origen, pero en vez de estar recogidos en el artículo 45 como en el 31, ahora están recogidos el medio ambiente en el 45 y el patrimonio cultural en el 46. Y siempre hay que entender esta protección de la cultura, como bien dice este inciso, como bien apunta este inciso, que dice cualquier que sea su titularidad, conjugado con la función social que delimita la propiedad privada en el artículo 33 de nuestra Carta Magna. ¿Qué desarrollo legislativo ha tenido este precepto constitucional, este artículo 46? La ley 16 del 85 de patrimonio histórico español y su reglamento en el 86 habla de una serie de bienes protegidos muy amplia, bien inmueble, monumento, jardín, conjunto, pero siempre son bienes tangibles, bienes físicos. Esto después será desarrollado por 17 leyes autonómicas que se empezarán a hacer. Navarra será la primera en el 86, Cantabria desarrollará su propia ley de protección del patrimonio histórico en el 98. Estas son las primeras normativas autonómicas, algunas ya están actualizadas por normas más actuales. Por ejemplo, en Navarra creo que tiene una del 2005, pero bueno, estas son las primeras. Y después, como vemos, esta ley del 85
protege los bienes culturales físicos, tangibles. Y va a haber una ley en el 2015 que adopte una convención de la UNESCO del 2003 para la salvaguarda del patrimonio inmaterial. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? Pues, por ejemplo, conocer ustedes que hay un lenguaje en La Gomera a través de silbidos, ¿no? Que los pastores se comunican por silbidos. Eso es patrimonio inmaterial y eso está protegido y ya, por lo tanto, se cierra todo este armazón jurídico de protección. Bueno, aquí también les traía, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, simplemente, como en tantas otras cuestiones, el título octavo de la Organización Territorial del Estado en las cuestiones culturales es un embrollo. Entonces dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la defensa del patrimonio cultural, pero también dice que esto es sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. Y por otro lado dice que sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, el Estado considera el servicio a la cultura como deber y atribución esencial. Bueno, dice que las comunidades autónomas podrán, tampoco dice que la tengan, sino que podrán asumir competencias sobre artesanía, museos, bibliotecas, conservatorios, el patrimonio monumental, y después todo esto sí tiene que ser conjugado con la autonomía de los municipios amparada por el artículo 140 de la Constitución, que parece que los municipios también tendrán que decir algo respecto a la cultura. Bueno, pues evidentemente esto terminó en el Tribunal Constitucional porque bueno, pues no queda claro la Constitución y por sentencia del Tribunal Constitucional del 85 al 86 se concluye que hay una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública que corresponde. Por lo tanto, el hecho cultural debe de estar amparado por todas las administraciones que se tienen de algún modo que coordinar para ello. La ley que hemos visto del 85 del patrimonio histórico español fue recurrida al Tribunal Constitucional, quiero recordar por la Comunidad Autónoma Vasca, no estoy seguro, pero creo que fue por ello, y hubo una sentencia del 91 del Tribunal Constitucional que ajusta la distribución de competencias. El Estado será competente en los bienes adscritos a servicios públicos, por ejemplo, el Ejército pues custodia muchísimos bienes de importancia cultural prestados por la Administración del Estado, que forme parte de ella, y también los bienes que expresamente formen parte del patrimonio nacional, y defenderá el patrimonio histórico frente a la exportación ilícita del expolio, mientras que las comunidades autónomas tienen bajo su protección, grosso modo, los restantes bienes que obren en su territorio, y reafirma esta sentencia constitucional la concurrencia de estas competencias, la colaboración entre administraciones y el papel coordinador del Estado. También hemos visto que el artículo 46 mandata expresamente al legislador a que sancione criminalmente las conductas contra el patrimonio cultural. El Código Penal lo hace en varios artículos. Hay un capítulo segundo que es de los delitos sobre el patrimonio histórico. El artículo 321 habla de los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural, etc. El siguiente artículo habla de la autoridad funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos. El artículo 323 reprocha criminalmente a aquellos que causen daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Y este capítulo está complementado por toda una miríada de tipos agravados de delitos generales cuando estas conductas típicas recaigan sobre cosas, dañen a cosas que presenten valor artístico, histórico, cultural o científico. Hurto, robo, estafa, apropiación indebida, apropiación de cosa perdida, dueño desconocido, malversación de caudales públicos, delito urbanístico o daño en cosa propia, cuando sean sobre bienes que tengan especial interés cultural, pues tendrán un tipo agravado. Y después también se regula la protección en caso de conflicto armado y fuera del Código Penal, la Ley Orgánica de Represión del Contrabando también lo incluye. Aquí a veces la Guardia Civil asalta algún yate que está sacando algún cuadro especialmente importante de España, pues para poder venderlo o para ahorrarse impuestos, para lo que sea. Esto está reprimido por la Ley Orgánica de Represión del Contrabando. Y permítanme, ya para terminar, para ejemplificar todo esto, como se ha dicho al principio, yo soy letrado del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, tengo allí despacho y bueno, pues estoy muy unido. Permítanme ejemplificar con esta ciudad tan bella y tan importante de nuestro país y ver cómo su patrimonio cultural ha seguido todo este íter que hemos hablado. Se configura en el antiguo régimen con una bula pontificia que consigue el cardenal Cisneros, creo recordar de memoria, en 1504-1506.
cuando se descompone el antiguo régimen, una de las instituciones que cae va a ser la Universidad Alcalaína Cisneriana, que se va a trasladar a la Universidad Central de Madrid, posteriormente a la Complutense. Esos edificios dejan de estar salvaguardados por el entramado jurídico del antiguo régimen. Los vecinos, ante ese desamparo y ante una propiedad privada que empieza a derribar edificios, se van a reunir y van a comprar ellos mismos los edificios. Estos edificios pasarán a ser tesoro cultural conforme a la ley de 1933, porque, entre otras cuestiones, habían transcurrido más de 100 años desde su erección. El franquismo ya vimos que va a respetar el cuerpo jurídico general, la armazón jurídica general de la Segunda República, y va a hacer mucha normativa reglamentaria específica, y con el caso de Alcalá de Henares declara conjunto histórico-artístico al casco histórico de la ciudad de Alcalá de Henares. Ya entramos en la transición, en el 77 se funda la Universidad de Alcalá de Henares, se aprueba la Constitución, en esta concurrencia de competencias en el 85 hay un convenio interdepartamental que participa el Ministerio de Obras Públicas, la Administración Central, participa la Diputación Provincial de Guadalajara, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para proteger a estos monumentos. España se empieza a incardinar en el contexto también europeo, recibe este convenio, recibe el Premio Europa Nostra de Conservación, se convierte en un proyecto de interés para las comunidades europeas del Consejo de Europa. Hay una serie de convenios y tal. Se presenta el expediente de la UNESCO y se incluye al casco histórico de Alcalá de Henares y a su universidad en la lista de Patrimonio Mundial en Kioto, en una reunión de la UNESCO en Kioto, Japón, en 1998. Y es muy interesante porque los criterios no se dice solo que, por supuesto, también del valor artístico innegable que tiene este casco histórico de Alcalá de Henares, que yo, si no han tenido la oportunidad, les invito a visitar, sino también tiene en cuenta estos otros criterios inmateriales que se habían desarrollado en las últimas décadas, ¿no? Se dice que Alcalá de Henares es la primera ciudad diseñada para servir de universidad y que servirá de modelo de otras ciudades hispánicas que sirvan a tales efectos. Yo hace poco estuve en la Antigua de Guatemala, nombre oficial Santiago de los Caballeros, que también es una ciudad articulada en buena medida alrededor de una universidad hispánica. Funda el concepto urbanístico de Ciudad de Dios, Civitas Dei, difundido también por España a lo largo del mundo, y contribuye al desarrollo intelectual de la humanidad, tanto en la gestación, esta Civitas Dei, como en las cuestiones lingüísticas, tanto por las enseñanzas de gramática española que se han hecho durante siglos en Alcalá de Henares, como también, por supuesto, por ser la cuna de Miguel de Cervantes Saavedra. Y con todo esto, simplemente me gustaría trasladarles, para terminar, una reflexión. Nosotros asistimos con horror cuando los talibanes destruyeron los budas de Afganistán. Asistimos hace menos años con espanto cuando el Estado Islámico se dedicó a destrozar museos, pero y esto parecía que concitaba una unanimidad total de nuestras sociedades, que esto era una barbaridad. Por desgracia, nos hemos encontrado la última semana, los últimos meses, estos señores, un señor pegándose la calva a la joven de la Perla, y aquí también a unos activistas, pegándose a los marcos de las majas, que estos marcos tienen más de 100 años y terminaron en comisaría y van a terminar posiblemente con antecedentes penales. Las activistas están bastante sorprendidas, quizás se deberían haber leído el Código Penal antes. Y lo peligroso no es que haya unas personas que, yo no me meto en si tienen o no razón en las cuestiones medioambientalistas que defienden, me cede totalmente, no tengo conocimiento al respecto, pero personas que hagan que tengan conductas estrafalarias o extremistas, siempre la va a haber y siempre tendrá el reproche, en este caso incluso penal, pero a mí yo no quiero trasladar ninguna consideración política, pero hay unas cuestiones que a mí me han alarmado profundamente, que es que algunos políticos de algunos partidos con presencia en las Cortes Generales han justificado, han dicho, bueno, estas personas que si no hacen este tipo de cuestiones y como es por un bien mayor nadie le va a hacer caso y por lo tanto de algún modo están justificando y están bien hechas. Esto nos recuerda que nuestro patrimonio cultural no está, ni nuestro patrimonio cultural, nosotros mismos están libres y exentos de un retorno súbito e inesperado de la barbarie. Esto que decían los ilustrados, que la cultura era pasar de la barbarie a la civilización, pues ni nosotros ni nuestro patrimonio cultural
viniendo de cualquier tipo de ideología, porque no es una crítica a ningún tipo de ideología concreta, más allá de que estas personas pues se ascriban, pero si esto se convalida, si se da por bueno que sea quien sea, que entienda que está defendiendo un valor superior, puede atacar nuestro patrimonio cultural porque así se le hace caso, hoy en día son estas personas que protestan por la utilización de combustibles fósiles y mañana serán cualquier otra corriente ideológica que sea diametralmente opuesta a ello y por lo tanto nos vemos abocados a un riesgo importante que esperemos que no se generalice. Y con esta pequeña reflexión, pues ya solamente me queda darle las gracias por la atención. Muy amables. Yo no sé.